de los gigantescos desafíos que confronta el mundo y el Perú, pues en particular, es de un lado, cómo haces para mantener los empleos, más en un país de informales, ¿no? como el peruano, y de otro lado, por supuesto, cómo haces para mantener a las empresas que lo generan. Y evidentemente esto no es poca cosa. El efecto de la cuarentena ya está siendo palpable en la economía y va a ser todavía superior, a pesar de los esfuerzos, digamos, de subsidios y demás, pues por parte del Estado. El golpe va a llegar. Nos encontramos con Yanira Becerra, y es abogada, especialista en reestructuración de empresas, socia del estudio Martinot Abogados, para conversar sobre este tema. Doctora Becerra, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo deben hacer las empresas en una situación como esta, para empezar, para afrontar un desafío tan delicado como el que estamos viviendo hoy mismo? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias primero por la invitación. Gracias a usted. Comentarte que acá se tiene que evaluar dos frentes. Cada empresa va a tener que hacer un análisis interno de cara a aquellas medidas financieras que va a tener que empezar a implementar, a evaluar, y además tratar de acogerse a estos beneficios que ya el gobierno los ha venido planteando en las últimas semanas. Nos vamos a enfocar básicamente en aquellas medidas internas, que creo que es la parte ahorita importante que hay que empezar a evaluar. Hay que mirar aquellos indicadores financieros que permitan que una empresa pueda tener una mejor capacidad para afrontar sus pagos, estrictamente el flujo de caja. Y para eso toca evaluar si es que la empresa tiene que acortar algunos gastos innecesarios. Muchas veces las empresas han estado muy acostumbradas a hacer gastos que quizás por la coyuntura, por la crisis, ya no resultan de mayor importancia, gastos de representación de algún gerente, algunos gastos adicionales que puedan estar de alguna manera asfixiando esta caja que hoy en día va a ser vital para todas las empresas. Replantearse estrategias de ventas, desde recortar algunos precios o modificar de repente la forma como han venido trabajando en los últimos meses. Y la parte importante que resulta necesario empezar a evaluar van a ser aquellas obligaciones con terceros. Y dentro de estas obligaciones con terceros entramos al mundo de una reestructuración de empresas. Las reestructuraciones hoy en día se han venido manejando desde tres frentes: una reestructuración privada, una reestructuración bajo un procedimiento concursal y una reestructuración que viene a ser semiconcursal. Voy a pasar a explicarte brevemente en qué consiste cada una de estas para dar un mayor alcance. Una reestructuración privada implica que las empresas, que para estos efectos van a ser los deudores, se sienten con todos sus acreedores y traten de llegar a un acuerdo privado para poder reestructurar estas obligaciones. Resulta muy interesante porque esto permite que cada empresa pueda establecer las reglas de pago. Lamentablemente, acá hay una limitante de que todos los acreedores tienen que estar de acuerdo con este plan de reestructuración privado, y eso a veces es difícil lograr cuando una empresa tiene un universo de acreedores muy extenso. Ahí entramos al segundo escenario, que podría ser una reestructuración en el marco de la ley concursal bajo la supervisión de Indecopi, y acá tenemos dos mecanismos que hoy en día la regulación concursal ya los prevé, que es el procedimiento preventivo y el procedimiento ordinario. Estos procedimientos, y es algo que se ha venido también anunciando en los últimos días, no van a encajar en esta coyuntura, por lo cual resulta necesario que se apruebe un procedimiento transitorio, un procedimiento expreso, con reglas de juego distintas, que permita que estas empresas se puedan acoger rápidamente y que la autoridad también dé una respuesta rápida. Lamentablemente Indecopi se toma tiempos de 4 o 5 meses recién para iniciar el proceso, y dada la coyuntura esto no es posible. Entonces, definitivamente acá hay un reto grande, porque modificar o crear un procedimiento nuevo también implica una adecuación tecnológica por parte de cómo se han llevado a cabo los procesos concursales en los últimos meses. Hay que implementar
plataformas virtuales para que haya una mesa de partes para poder presentar escritos, audiencias virtuales, que los expedientes se puedan ver de manera virtual. Entonces, el reto es grande, pero sabemos de que se están implementando o tratando de adoptar las medidas correctas para que esta sea una alternativa. En ese caso de reestructuración, ¿quién pasa a controlar la empresa es usualmente la Junta de Acreedores? Depende, o sea, en principio sí, lo que termina pasando en estos casos es que la Junta de Accionistas se suprime en sus derechos, deja de tener una actuación, y la Junta de Acreedores son aquellos que van a tomar el control de la toma de decisiones dentro de esta empresa. Pero acá termina también pasando algo adicional. Una empresa tiene un órgano de administración que viene a ser la gerencia, y esta gerencia sí podría mantenerse en la gerencia actual, podría seguir con la misma administración, podría tener una administración totalmente nueva que la designa justamente esta Junta de Acreedores, y hay también la modalidad de que haya una administración mixta, donde entra de repente alguna persona designada por la Junta de Acreedores y además se mantiene a la administración actual. Entonces, esto es lo que hoy en día está así previsto. Si es que estamos conversando de que quizás haya un nuevo procedimiento, habrá que ver también con qué reglas de juego viene. ¿Por dónde iría esos cambios a los cuales usted señala que efectivamente pues tiene que ver con una suerte de fast track, ¿no? O de digamos racionalización frente a una circunstancia tan extrema como esta, que miles de empresas van a entrar en reestructuración seguramente como consecuencia? Antes de que nos mencione la tercera figura, ¿cuáles deberían ser a grandes rasgos los cambios que deberíamos asumir? ¿Va solamente por el lado de hacer más rápido el proceso, el trámite? Va por varios frentes. Primero, uno, que sea más rápido, porque una vez que una empresa se somete a un procedimiento concursal se genera una protección de su patrimonio, y esto resulta viable para poder proteger alguna sostenibilidad de empleos, poder mantener la cadena de producción. Entonces, lo que es importante es de que sea rápida esta implementación del proceso para que haya una suspensión de ejecuciones ante el no pago. Entonces, primero sí, definitivamente tiene que ser un proceso mucho más rápido. Los requisitos para poder acceder a este proceso tienen que modificarse, ya que los requisitos que hoy en día tenemos establecidos en la norma no todas las empresas de repente van a poder acceder a este proceso. Los costos, también hay que pagar tasas administrativas, también tendrían que reducirse, y esto también de la mano, como te comenté anteriormente, de estas plataformas digitales que permitan llevar a cabo un proceso de una manera virtual. Básicamente esos deberían ser, digamos, los pilares esenciales versus los cuales debería plantearse la modificación. Muy bien. Ahora, con respecto a la situación de los trabajadores, el gobierno, bueno, dio esta suerte de facilitación de la suspensión perfecta, ¿no?, de trabajadores, que es básicamente pues una licencia sin goce de haber, ¿no?, se supone, para poder preservar el tema del empleo. Pero hay expertos que han señalado que esta probablemente debió ser una medida, digamos, el último paso, más que irse de frente por el lado de la suspensión perfecta. ¿Fue, digamos, acertada esta facilitación por parte del gobierno? Lo que acá hay que recordar, Enrique, es de que esta medida no es una medida que se puede implementar rápidamente dentro de una empresa. Hay que encontrar una causa objetiva para que empiece a aplicarse. Primero, hay que tener en cuenta de que solamente aquellas empresas que no vayan a poder implementar el trabajo remoto podrían pensar en someterse a una suspensión perfecta de labores, o aquellas que por su giro o su producción no puedan después acordar con el trabajador algún horarios posteriores para que puedan de alguna manera recuperar estas horas que están perdiéndose en estos días. Entonces, primero tengamos en cuenta de que poderlo implementar hay que seguir un procedimiento interno para poder ver si esto va a ser viable o no. Sin duda, esto ha generado o genera de que no sea tan fácil poderlo aplicar, pero permite por lo menos generar algún alivio en la planilla de las empresas y mantener el vínculo laboral, que creo que en última instancia eso termina siendo vital para aquellas personas que por la coyuntura estén trabajando en una empresa que hoy en día se ha tenido que ver totalmente afectada al cerrar sus operaciones. Claro.
Ahora, el tema del programa Reactiva Perú, que son básicamente créditos garantizados en su grandísima mayoría por el Banco Central de Reserva, ¿no? En buena medida. Entiendo que ya son miles de empresas las que están aplicando por estos créditos. Entiendo que a muchas se les está dando efectivamente con una tasa muy baja, ¿no? Y que esto permitiría, digamos, facilitar este flujo en tiempos tan complicados. ¿Qué empresas formales no pueden acceder a estos créditos? En principio ahorita no hay ninguna restricción en cuanto a quiénes pueden y quiénes no pueden. Lo que ha venido pasando es como se ha visto en los últimos días, los bancos han estado presentándose ante el BCR para subastar algunas tasas que ya desde ayer y hoy día que ha habido otra subasta se han hecho algunas colocaciones de 4.000 millones de soles ayer y hoy día me parece que ha sido de 3.995 millones con tasas promedio entre 1.13% y 1.02%, que son tasas bastante atractivas sin duda. Y lo que ahora toca es que los bancos que han podido ganar esta colocación hagan el desembolso correspondiente. Si bien es cierto, cada banco está manejando de repente algunos criterios para poder hacer estos desembolsos, lo que sí se ha visto es de que se han empezado ya a hacer los desembolsos. Lo que permite es de que las empresas que han estado familiarizadas con la banca tradicional seguramente están accediendo a estos financiamientos rápidamente. Creo que el reto viene más bien para estas otras empresas que no han tenido esta cercanía con la banca y ahí es donde de repente se presenta un inconveniente. Muy bien, ahora, por el lado de los trabajadores independientes, ¿no? Se le ha dado pues este bono también, pero ellos son extremadamente vulnerables. Sí, sin duda. Sabemos que también dentro del plan económico del gobierno están apuntando a fortalecer poco a poco estos segmentos, por así decirlo, porque no solamente aquellos trabajadores independientes, sino también el pequeño comerciante que quizás puede tener un negocio muy chiquito, que definitivamente no va a poder acceder a un Reactiva Perú ni de repente a otro tipo de programa que sea mucho más robusto. Entendemos de que dentro del plan económico del gobierno se vienen implementando o se plantean medidas en el corto plazo para generar mayores recursos a determinados fondos o a determinados programas que vayan a atender a estos sectores. Esperamos que también dentro de este plan económico se tome en cuenta a los trabajadores independientes que sin duda están viéndose seriamente afectados por la coyuntura. Tenemos poco tiempo y muchos temas, pero quería preguntarle sobre un sector especialmente golpeado, que es el sector turismo de un lado y el sector aerocomercial. O sea, en este caso, bueno, en otras realidades lo que ha ocurrido pues es incluso rescates financieros que muchas veces no son muy populares, además, ¿no? Por la magnitud del mismo y porque, bueno, muchas veces el sector aerocomercial no es el más querido tampoco, ¿no? Entre la opinión pública. Pero, ¿qué podemos esperar en un país como el nuestro, que además, no digamos depende, pero tiene, digamos, ingresos importantísimos que vienen por el lado del turismo y sabemos que las fronteras van a seguir cerradas? Sí, es verdad, y te comento que también dentro de las áreas que manejamos en el estudio vemos casualmente temas aeronáuticos y te puedo adelantar que efectivamente esto es uno de los sectores que se ha visto más afectado. Solamente el sector aeronáutico en el Perú provee aproximadamente de 1.3 millones de trabajos directos e indirectos, porque esto va de la mano también con otro tipo de proveedores que van alineados a esta industria. Y definitivamente acá lo que se tiene que empezar a mirar poco a poco, una vez de que el gobierno vaya implementando estas medidas generales, ir apuntando medidas por sector. Se tiene que buscar medidas especiales, claramente el sector turismo, el sector aeronáutico son uno de estos, que van a tener que permitir proveer de alguna forma de que las empresas puedan contar con algún recurso o con alguna inyección de capital. Lo que se está viendo, Enrique, en las últimas semanas es que ya muchas aerolíneas han empezado a comentar de que están perdiendo flota, de que si se reactivan van a empezar a tener operaciones mucho más reducidas, con un personal más reducido. Entonces, definitivamente toca más adelante quizás o en el corto plazo que el gobierno empiece también a mirar estas medidas
para poder darles algunas facilidades. Vemos en otros gobiernos que ya están haciendo financiamientos a determinadas aerolíneas. Entonces, habría que en algún momento ponerlo sobre la mesa dentro del plan económico del gobierno para que también estos sectores gravemente afectados puedan recuperarse lo más antes posible. Ya que está familiarizada con el sector aerocomercial, nos quedan segundos. Desde el otro lado del mostrador, del lado del consumidor, de gente que tenía los pasajes comprados y que no sabe qué va a pasar, las aerolíneas en estas circunstancias se van a ver obligadas ¿a qué? A dar como especies de notas de crédito, porque por lo general cuando te piden un cambio de vuelo te piden una fecha específica. Esto evidentemente no va a ser posible ahora. ¿Hay, digamos, una línea de salida que las aerolíneas estén explorando por ahí? Ya la están manejando y de hecho están liberando pasajes con plazos de 12 meses, que es algo que habitualmente cuando alguien compraba un pasaje con ciertas restricciones era imposible poder alcanzar una reprogramación de un año. Lo que es una realidad es de que las aerolíneas necesitan toda la caja posible, así que